Los vikingos y la máquina del tiempo. La noche era fría, y sobre los fiordos del norte, el viento rugía como un lobo ancestral. Rodrigo, líder de una banda de 12 guerreros vikingos, observaba el horizonte desde lo alto de un acantilado. Su mirada era firme, pero en sus ojos brillaba una sospecha. Algo más allá de los dioses estaba a punto de suceder. A su lado, Esteban ajustaba el hacha con seriedad. Bruno, con su fuerza bruta y corazón noble, bebía un sorbo de hidromiel antes de reír con fuerza. Sergio, oscuro y reflexivo, guardaba silencio, como si presintiera una sombra inevitable. Leonardo, impulsivo y audaz, no dejaba de hablar. Ulises, el rastreador, olfateaba el aire. Hernán, veterano sabio, murmuraba plegarias antiguas. Iván planeaba estrategias en su mente, mientras Tomás, siempre observador, miraba al cielo. Héctor acariciaba con calma su espada. Carlos permanecía firme como protector, y Óscar se perdía en la penumbra, casi invisible. Juntos formaban un círculo de hierro y lealtad. De repente, un rugido extraño atravesó la noche. No era trueno, ni relámpago. Era como si el cielo mismo se desgarrara. Las estrellas parecieron apagarse, y un torbellino de luces giró en el aire, iluminando los rostros sorprendidos de los vikingos. El suelo tembló. Del cielo cayó un objeto metálico, ardiente y misterioso, que se estrelló contra la tierra con un estruendo que hizo vibrar la montaña. Humo y destellos azules lo envolvían. Nunca habían visto nada igual. No era barco, no era forja, no, era magia conocida del interior. Salieron 3 hombres. Sus ropas eran extrañas, sus rostros pálidos. No llevaban espadas ni escudos, sino armas que lanzaban fuego y ruido. Eran Pablo, Miguel y Diego, soldados de otro tiempo, arrollados por accidente a aquella era, confundidos, heridos, temerosos. Rodrigo levantó su espada. Guerreros, ningún hombre con fuego en sus manos nos hará retroceder. Los vikingos avanzaron. El choque fue brutal. Los estruendos de las armas retumbaron, pero los escudos resistieron. El acero vikingo golpeó con furia. Sin embargo, Rodrigo ordenó detenerse antes de que la sangre lo cubriera todo. Los 3 hombres se rindieron. Pablo cayó de rodillas. Miguel soltó su arma. Diego alzó las manos, suplicando en un idioma incomprensible, pero lleno de miedo y de humanidad. Rodrigo miró a la máquina que todavía brillaba detrás de ellos. Quizás los dioses los enviaron con un propósito en esa cosa. Será nuestra llave hacia lo desconocido. Leonardo, curioso, tocó el artefacto. Diego trató de impedirlo con gestos desesperados, pero fue inútil. La superficie vibró. Las luces se intensificaron, y un resplandor los envolvió a todos, vikingos y soldados. El portal se abrió como un huracán. El mundo giró y los tragó. Cuando despertaron, ya no estaban en los fiordos. El sol ardía con una fuerza desconocida. A su alrededor se extendía un bosque inmenso, con árboles gigantes que parecían tocar el cielo. Un grito agudo los hizo alzar la vista. Un pterosaurio surcaba los aires con alas enormes. Bruno murmuró con voz temblorosa: «Esto no es Midgard, esto es un mundo de gigantes». Entonces, de entre la maleza, surgió un rugido más profundo. 3 velociraptores, con ojos amarillos y movimientos rápidos, los rodearon. Los vikingos formaron un círculo de defensa. Pablo y Miguel apuntaron sus armas. Diego, pálido, trataba de mantener la calma. El primer salto en el tiempo había comenzado, y con él, una lucha que no sería solo por sobrevivir, sino por comprender el misterio de la máquina y el destino de sus almas. El rugido de los velociraptores estremeció la tierra. Los 12 vikingos levantaron sus escudos formando un muro de madera
y acero. Pablo, Miguel y Diego, los tres hombres de otro tiempo, se mantuvieron a sus espaldas, temblando, con sus armas listas, pero sin comprender del todo contra qué luchaban. Rodrigo gritó con voz firme: «¡Manteneos unidos! ¡Escudos al frente!». El primer raptor saltó con la fuerza de una tormenta, pero fue rechazado por la lanza de Ulises, que lo empujó hacia atrás. El segundo arremetió contra Carlos, quien resistió con su escudo, aunque cayó de rodillas por el impacto. El tercero corrió hacia Miguel, el soldado más temeroso, pero Bruno se interpuso, derribando a la bestia con un golpe de su hacha. El combate no fue largo. Los raptores, desconfiados ante la resistencia de aquel grupo, retrocedieron y desaparecieron entre la maleza. Un silencio tenso quedó en el aire, roto solo por los jadeos de los hombres. «Esto no son bestias comunes», dijo Hernán, el veterano. «Son monstruos de un tiempo perdido». Diego, con voz trémula pero clara, murmuró en su idioma: «dinosaurios», aunque los vikingos no entendieron la palabra. La forma en que la pronunció les hizo comprender que los tres extranjeros sabían más de lo que aparentaban. El primer campamento, el grupo se internó en el bosque buscando refugio. Ulises y Tomás lideraron la exploración, atentos a cada sonido. Encontraron un claro protegido por rocas y árboles gigantes. Allí levantaron un campamento improvisado. Chozas de ramas, fogatas pequeñas y un perímetro de vigilancia. Diego, observando la máquina caída a unos metros, explicó con gestos que necesitaba repararla. Señaló piezas quemadas, circuitos y engranajes retorcidos. Rodrigo lo miró fijamente, entendiendo que aquel artefacto era la clave para regresar. «Lo cuidarás como a tu propia vida», le dijo el líder vikingo, «porque de esa cosa depende el destino de todos». Miguel, disciplinado pero nervioso, se ofreció a montar guardia junto a Esteban. Pablo, el oficial, mantenía la distancia, observando a los vikingos con mirada calculadora, como si estuviera pensando en una estrategia silenciosa. Tensiones y alianzas. Las noches en aquel mundo eran más oscuras que cualquier invierno nórdico. Los rugidos de criaturas gigantes resonaban a lo lejos, haciendo temblar el suelo. Alrededor del fuego, los vikingos discutían sobre los dioses y sobre el significado de aquel viaje. Sergio, siempre sombrío, aseguraba que estaban atrapados en una prueba impuesta por Loki y Hernán. Pedía prudencia y calma. Leonardo, impulsivo, quería explorar sin esperar más. Mientras tanto, entre los extranjeros, la tensión crecía. Miguel obedecía, pero con miedo. Pablo hablaba poco, desconfiando de los vikingos. Solo Diego parecía abrirse, intentando comunicarse con señas, compartiendo trozos de pan seco y ayudando en la construcción del refugio. Poco a poco, Óscar y Tomás empezaron a confiar en él. Una noche, mientras Diego trabajaba en la máquina bajo la luz de la luna, Rodrigo se acercó. El extranjero señaló al cielo, dibujando círculos en el aire, como si explicara que aquel aparato podía moverlos a través del tiempo. Rodrigo lo miró en silencio y respondió con voz grave: «Si es cierto lo que dices, entonces no es solo nuestro destino lo que cambia, sino el destino de todos los mundos». El peligro invisible. Los días siguientes fueron de exploración y aprendizaje. Ulises descubrió huellas gigantes en el barro, patas enormes, con garras que dejaban marcas. Óscar regresó jadeante, tras rastrear un río cercano. Había visto un titán de cuello largo beber del agua, un ser tan grande como una montaña en movimiento. Pero el verdadero peligro estaba más cerca, en la espesura. Los velociraptores no habían olvidado a los recién llegados. Una manada más numerosa los acechaba, esperando el momento oportuno. La primera señal fue un grito desgarrador en plena madrugada. Iván se levantó de inmediato con la espada en la mano. Cuando todos corrieron hacia el origen del ruido, vieron a Miguel en el suelo,
con un raptor desgarrando su pierna. Bruno lo apartó con un golpe, pero era tarde. Miguel apenas alcanzó a respirar antes de quedar inmóvil. El silencio fue absoluto. Los ojos de Pablo se llenaron de ira contenida. Diego bajó la cabeza, con lágrimas brillando a la luz del fuego. Rodrigo levantó su espada hacia el cielo. «Escuchad, hombres, si estos monstruos quieren guerra, tendrán guerra. No permitiremos que nos tomen uno a uno». Los vikingos y los 2 soldados sobrevivientes formaron un solo círculo. Esa noche ya no eran enemigos, sino compañeros forzados en la lucha por la vida. En el portal los había unido en un destino compartido. Y aunque aún no lo sabían, aquella alianza era solo el inicio de una odisea mucho mayor. La muerte de Miguel dejó una huella profunda en el grupo. Los vikingos guardaron silencio, mientras el cuerpo era colocado sobre una pira de ramas. Hernán, con voz grave, recitó palabras antiguas para guiar su espíritu hacia el más allá. Pablo apretaba los puños, mirando las llamas sin parpadear. Diego, con lágrimas contenidas, prometió en su idioma que no dejaría que el sacrificio fuera en vano. Rodrigo se adelantó y habló con fuerza. «Ya no somos 12 vikingos ni 3 extranjeros. Ahora somos un solo clan, unidos contra este mundo de bestia. Si peleamos separados, moriremos. Si luchamos juntos, podremos volver a casa». El plan del rastreador Ulises, experto en rastreo, comenzó a estudiar los patrones de los velociraptores. Descubrió que cazaban en manada, rodeando a sus presas antes de atacar. También encontró señales de algo mucho mayor. Eran árboles derribados, huellas profundas como pozos. La bestia que había dejado esas marcas era más grande que cualquier criatura conocida. «Un titán camina por estas tierras», dijo con solemnidad. «Si nos encuentra, no tendremos dónde escondernos». Rodrigo ordenó reforzar el campamento. Óscar y Tomás levantaron trampas con ramas afiladas. Carlos y Bruno construyeron empalizadas de madera. Iván diseñó turnos de guardia, enseñando incluso a Pablo a usar un escudo vikingo. Diego, por su parte, trabajaba día y noche en la máquina, con herramientas improvisadas y piezas rescatadas del bosque. Aprendizajes compartidos. La convivencia comenzó a transformar a los hombres. Al Leonardo, impulsivo, enseñaba a Diego a lanzar lanza. Diego, a cambio, les mostró cómo encender fuego con chispas metálicas de la máquina, algo que fascinó a los vikingos. Esteban y Pablo, aunque desconfiaban uno del otro, aprendieron a coordinarse en la guardia nocturna. Una noche, Sergio, siempre sombrío, habló en voz baja frente al fuego. «Quizá los dioses nos enviaron aquí para que aprendiéramos a unir fuerzas con extraños. Tal vez este no es un castigo, sino una prueba». Nadie respondió, pero en el silencio de la fogata todos comprendieron que la idea resonaba en sus corazones. El primer gigante, el día en que lo vieron, el suelo tembló antes que sus ojos. Desde el bosque emergió un cuello largo y una sombra colosal que cubrió el claro. Era un saurópodo, un titán herbívoro que arrancaba árboles como si fueran ramas. Los hombres quedaron en silencio boquiabiertos, contemplando la magnitud de aquel ser. Bruno soltó una carcajada nerviosa. «Si este es un enemigo, necesitaremos 1000 lanzas». Pero Hernán negó con calma. «No todos los gigantes son enemigos. Algunos solo existen para recordarnos lo pequeños que somos». Los vikingos observaron al coloso alejarse, y por primera vez en ese mundo extraño, sintieron un asombro que superaba el miedo a la sombra del depredador esa noche. Sin embargo, el aire cambió. Los rugidos no eran de saurópodos pacíficos, sino de algo mucho más peligroso. Desde lo profundo del bosque llegó un bramido que hizo vibrar el suelo. Los se agitaron, y una silueta enorme se perfiló contra la luna. Diego, con voz temblorosa, murmuró una palabra en su idioma.
tiranosaurio. El grupo entero se preparó, sabiendo que esa criatura no se conformaría con acechar. Era el verdadero rey de aquel mundo. Y tarde o temprano se cruzarían con él en un enfrentamiento inevitable. La luna brillaba como una lanza de plata sobre el campamento. Todos permanecían en silencio, con los ojos fijos en la espesura. El rugido volvió a escucharse, más cerca, profundo, estremecedor. El aire mismo pareció vibrar con su eco. Rodrigo levantó la espada. Guerreros, escudos al frente. El suelo tembló. Entre los árboles apareció una sombra inmensa. El tiranosaurio emergió, con dientes como cuchillas y ojos amarillos que ardían en la oscuridad. Su sola presencia hizo que Pablo apretara los dientes, Diego retrocediera instintivamente y Bruno alzara el hacha con una mezcla de temor y desafío. El rey de los depredadores avanzó hacia ellos. Estrategia vikinga, Iván. Siempre estratega, gritó. No podemos enfrentarlo de frente. Dividid su atención. Oscar, rápido como una sombra, encendió antorchas y corrió alrededor de la bestia, atrayendo sus ojos. Tomás y Esteban lanzaban piedras para distraerlo. Ulises preparó lanzas en los puntos más altos de las empalizadas. Rodrigo ordenó a Diego que protegiera la máquina. El ingeniero, aunque temblaba, obedeció sin dudar. Sabía que si el monstruo destruía ese artefacto, su esperanza de regresar desaparecería para siempre. Bruno, con un rugido propio, se adelantó y golpeó al tiranosaurio en una de sus patas con el hacha. El gigante se estremeció, rugiendo con furia, y lo empujó hacia atrás de un coletazo que lo lanzó al suelo. Carlos lo cubrió de inmediato con su escudo, arrastrándolo fuera del alcance de las fauces. El juego de la luz Hernán, con su sabiduría de viejo guerrero, encendió varias hogueras alrededor del claro. El fuego es nuestra fuerza, gritó. El monstruo, confundido por las llamas y los movimientos rápidos, dudó por un instante. Esa pequeña vacilación fue suficiente para que Leonardo y Héctor clavaran lanzas en su costado. No lo derrotaron, pero lograron hacer que retrocediera, soltando un rugido que hizo eco en las montañas. El tiranosaurio se alejó lentamente, con pasos pesados que retumbaban en la tierra. La amenaza no había terminado, Han solo se había retirado para acechar desde la oscuridad. El peso del silencio. Cuando la calma volvió, los hombres cayeron exhaustos alrededor del fuego. Pablo observa a los vikingos con una nueva mirada. Han, ya no como salvajes, sino como guerreros capaces de resistir lo imposible. Se acercó a Rodrigo y con señas torpes extendió la mano en un gesto de respeto. Rodrigo la tomó sin dudar. Diego, por su parte, aprovechó la tregua para revisar la máquina. Ajustó piezas, usó herramientas improvisadas y murmuró para sí mismo, como si hablara con un viejo amigo. Sergio lo observaba desde lejos, sombrío, preguntándose si aquel artefacto era una bendición o una maldición. El viento nocturno trajo un último rugido del tiranosaurio, lejano pero inconfundible. El rey de los depredadores seguía allí, y los hombres sabían que el enfrentamiento final aún estaba por llegar. La mañana amaneció pesada, con una neblina espesa que cubría el bosque. El campamento estaba en silencio, interrumpido solo por el crujido de la madera, mientras los vikingos reforzaban las empalizadas. Después del ataque del tiranosaurio, todos comprendían que el tiempo jugaba en su contra. Rodrigo reunió al grupo. La bestia regresará, y cuando lo haga, debemos estar listos. Pablo asintió con seriedad. Ya no había distancia en su mirada, solo determinación. Diego levantó una pieza de metal oxidado. Con señas y palabras incompletas, intentó explicar que la máquina estaba rota, pero que con más tiempo podría repararla. Rodrigo lo escuchó y respondió con firmeza. Entonces, nuestro deber es darte ese tiempo. La construcción de la esperanza durante días trabajaron como un solo clan. Bruno y Carlos
levantaban nuevas murallas de tronco. Hernán y Esteban cavaban fosos alrededor del refugio. Ulises y Óscar rastreaban la zona, cazando animales menores y vigilando huellas de depredadores. Diego, ayudado por Leonardo y Tomás, comenzó a reparar la máquina. Usaban herramientas improvisadas, piedras afiladas, huesos, incluso piezas de las armas que Pablo y Miguel habían traído. Poco a poco, las luces del artefacto comenzaron a parpadear de nuevo. En las noces, alrededor del fuego, las tensiones se transformaban en confianza. Pablo aprendía palabras en la lengua de los vikingos. Rodrigo y él compartían historia, aunque no siempre se entendieran. Sergio, oscuro como siempre, murmuraba que los dioses jugaban con ellos como con piezas en un tablero. Un romance silencioso en medio de la dureza, un lazo inesperado comenzó a surgir. Óscar, sigiloso y de pocas palabras, encontraba compañía en las charlas tímidas con Diego. No era un romance de pasión, sino de respeto y complicidad. Compartían largas vigilias, hablando con gestos, risas breves y miradas de comprensión. En un mundo donde la muerte acechaba cada día, aquel vínculo se convirtió en un rayo de luz. El regreso del rey y la calma no duró. Una tarde, mientras Ulises seguía rastros en el barro, escuchó el rugido que había temido. No estaba lejos. Volvió corriendo al campamento con la voz entrecortada. El gigante vuelve. El suelo tembló antes de que pudieran organizarse. El tiranosaurio irrumpió entre los árboles, derribando troncos con su enorme cuerpo. Sus ojos brillaban con hambre y furia. Rodrigo alzó su espada. ¡A las posiciones! ¡Defended la máquina! Las trampas preparadas se activaron a lanzas ocultas en el suelo, ramas con puntas de piedra. El monstruo cayó en uno de los fosos, pero su fuerza lo sacó de inmediato, rugiendo con furia descomunal. Bruno y Héctor lo atacaron de los flancos, mientras Pablo lanzaba antorchas para distraerlo. Iván gritaba órdenes para mantener la formación. El tiranosaurio embistió contra la muralla, quebrándola como si fuera una rama. Diego, con el rostro sudoroso, trabajaba en la máquina sin apartar la vista de la bestia. Aska a su lado, protegiéndolo con arco y flechas improvisada. La batalla no era solo de fuerza, sino de ingenio y resistencia. Y todos comprendían que si caían esa noche, su historia terminaría allí, enterrada en un mundo que no era el suyo. El rugido del tiranosaurio hizo vibrar el campamento entero. Las murallas se desplomaban, una tras otra, bajo la fuerza de su embestida. Las lanzas clavadas en su piel apenas lograban frenar su furia. Cada paso del monstruo hacía temblar la tierra como un tambor de guerra. Rodrigo levantó su espada hacia el cielo. ¡No retrocedáis! ¡Somos hijos del trueno! Los vikingos formaron un muro de escudos, resistiendo contra lo imposible. Pablo, a su lado, sostenía una lanza improvisada, luchando como uno más. Diego, arrodillado junto a la máquina, apretaba piezas, giraba engranajes y rezaba en voz baja. Las luces del artefacto parpadeaban con una fuerza creciente, como si despertara de un largo sueño. El momento del héroe, el tiranosaurio arremetió contra la formación. Carlos, el protector, recibió el impacto directo. Su escudo se quebró bajo las fauces de la bestia. Por un instante, todos gritaron su nombre, pero Carlos, en lugar de retroceder, empujó con toda su fuerza, atrayendo al monstruo hacia uno de los fosos que habían preparado. Ahora, rugió con todas sus fuerzas. La bestia cayó de costado, enredada en estacas y fuego. Pero Carlos no salió con vida. Quedó atrapado bajo el peso de las garras. Su sacrificio le dio al grupo el tiempo que necesitaban. Rodrigo, con los ojos ardiendo de rabia y honor, levantó la espada hacia el cielo. Nunca olvidaremos tu nombre, hermano. La llamada de la máquina en ese instante. La máquina rugió con un sonido diferente, profundo, como el latido de un dios
mecánico. Diego gritó en su idioma, señalando al artefacto. Estaba listo. Rodrigo ordenó la retirada. Los vikingos corrieron hacia la máquina mientras el tiranosaurio, herido pero no vencido, se levantaba de nuevo, rugiendo con Furia Salvage. El aire se llenó de un resplandor azul, envolviendo a todos los hombres guerreros nórdicos y soldados extranjeros, unidos en un mismo destino. En el monstruo lanzó una última embestida, pero antes de alcanzarlos, el portal se abrió y los tragó en un torbellino de luz. El nuevo horizonte. Cuando el resplandor se desvaneció, ya no había rugidos de dinosaurios ni bosques. Los hombres abrieron los ojos y se encontraron en otro lugar desconocido, con un cielo extraño y una tierra que no pertenecía a ninguna época que reconocieran. Rodrigo miró alrededor, respirando con fuerza. Los dioses no han terminado con nosotros, dijo con solemnidad. Nuestra prueba apenas comienza. Diego tocó la máquina, aún chisporroteando. Pablo miró el horizonte con desconfianza. Hernán susurró plegarias, y todos comprendieron que el viaje apenas estaba empezando. El aire era diferente. No olía a bosque ni a humo, sino a polvo y piedra caliente. El grupo apareció en medio de un desierto interminable, donde dunas doradas se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sol caía con una fuerza insoportable, y el viento levantaba remolinos de arena que golpeaban sus rostros. Rodrigo fue el primero en levantarse, clavando su espada en el suelo. No es Midgard, no es el mundo de los gigantes, es otro lugar, otra prueba. Los vikingos miraron alrededor, desorientados. Pablo y Diego se protegían el rostro con sus manos, mientras Hernán murmuraba que aquello parecía el fin del mundo. Huellas en la arena. Ulises, con su instinto de cazador, se agachó para observar la arena. Encontró marcas number de animals, sino de pasos humanos. El grupo se miró sorprendido. No estaban solos en aquel lugar. Si hay otros hombres, dijo Esteban, quizás encontremos agua y refugio. O enemigos, respondió Sergio. Con su voz sombría, decidieron seguir las huellas. Caminaron durante horas bajo el sol abrasador, hasta que en el horizonte surgió una silueta imposible. Ruinas gigantes, columnas de piedra tallada y símbolos que ninguno de ellos comprendía. Parecía un templo olvidado por el tiempo. Una ciudad enterrada en las arenas, los ecos del pasado dentro de las ruinas. La temperatura era más fresca. Diego, fascinado, tocaba las inscripciones en las paredes. Aunque no entendía su significado, intuía que tenían relación con la máquina. Rodrigo lo observaba en silencio, cada vez más convencido de que aquel hombre sabía más de lo que mostraba. De pronto, Oscar señaló un mural. Representaba figuras humanas, entrando en un círculo. De luz, perseguidas por sombras gigantes. Los vikingos se miraron entre sí, inquietos. Hernán habló con voz grave. Esto es una advertencia. Otros caminaron antes que nosotros por estos caminos, y no todos regresaron. Tensiones en el clan mientras exploraban. Las tensiones renacieron. Pablo quería avanzar rápido, convencido de que la máquina debía activarse pronto para sacarlos de allí. Rodrigo, en cambio, insistía en descansar y explorar primero. No entiendes este mundo, dijo Pablo con dureza. ¿Y tú no entiendes que aquí la prisa mata?, respondió Rodrigo mirándolo a los ojos. Esteban intervino para evitar una pelea, pero la desconfianza entre ambos líderes crecía como brasas bajo la arena. Diego, atrapado entre los dos, trataba de calmar las aguas, recordándoles con gestos que la máquina aún necesitaba tiempo para estabilizarse. El susurro del misterio esa noche, bajo un cielo estrellado y extraño, Sergio se apartó del grupo y se adentró en las ruinas. Allí escuchó un eco, un susurro que no provenía del viento, una voz antigua
que parecía brotar de las piedras mismas hablaba en una lengua desconocida. Sergio cayó de rodillas, los ojos abiertos de par en par. Comprendió algo que lo heló por dentro. La máquina no era un accidente, ni un simple artefacto. Era parte de un plan mucho mayor, tejido a través de los siglos. Cuando volví al campamento, su rostro estaba más sombrío que nunca. Rodrigo lo interrogó, pero él solo respondió: los dioses, o lo que sea que mueva esta máquina, no han terminado con nosotros, y lo que viene será aún más oscuro. El amanecer llegó teñido de rojo. Las ruinas antiguas parecían despertar con la luz, revelando pasajes ocultos y sombras que se movían como si tuvieran vida propia. Rodrigo reunió al grupo frente a la entrada principal del templo enterrado en la arena. Aquí encontraremos respuestas, dijo con firmeza, pero también peligros. Pablo se adelantó, cargando una antorcha. Si estas piedras tienen relación con la máquina, debemos descubrirlo. Solo así volveremos a casa. Diego asintió, tocando el artefacto portátil que había logrado reactivar a medias. Su brillo azul se reflejaba en sus ojos, como un recordatorio constante de que su destino dependía de esas piezas inestables. El templo olvidado dentro del templo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados que narraban historias de portales y viajeros. Esteban pasó los dedos sobre uno de los murales. Son hombres atravesando puertas de fuego. Sergio, aún más sombrío que antes, murmuró: no somos los primeros, y si ellos no regresaron, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Un silencio tenso recorrió el grupo. De pronto, un rugido seco resonó desde lo profundo del templo. Oscar tensó su arco. Ulises, con su oído agudo, reconoció el sonido. No era viento ni piedra cayendo, era un animal. Las bestias de arena de la oscuridad. Surgieron criaturas nunca vistas en reptiles gigantescos, con cuerpos alargados y escamas del color de la arena. Tenían colmillos curvados y ojos brillantes como brasas. Los vikingos levantaron sus escudos de inmediato, formando el muro de hierro. ¡Aguantad!, gritó Rodrigo. Las bestias se lanzaron sobre ellos. Bruno, con su fuerza brutal, derribó a una de un solo golpe de hacha. Iván coordinaba los movimientos, gritando órdenes para mantener la formación. Hernán usaba antorchas para ahuyentar a los animales, mientras Pablo lanzaba piedras afiladas con la precisión de un soldado entrenado. Diego, atrapado entre el miedo y la responsabilidad, protegía la máquina como si fuera su propio corazón. Oscar se mantenía a su lado, disparando flechas que silbaban en la penumbra. Tras una lucha feroz, los reptiles retrocedieron, arrastrando sus cuerpos entre la arena y desapareciendo en la oscuridad del templo. El corazón del misterio con el aire, aún cargado de polvo y miedo, el grupo avanzó hasta llegar a una sala enorme. En el centro, sobre un altar de piedra, había un artefacto antiguo, un disco tallado con símbolos similares a los de la máquina. Diego lo observó con fascinación, señaló el objeto y luego la máquina, intentando explicar con gestos que ambos estaban conectados. Rodrigo comprendió de inmediato: este lugar no fue construido por hombres comunes. Aquí hay conocimiento de otros mundos. Hernán, con voz grave, añadió: quizá la máquina no nació en vuestro tiempo, sino mucho antes, y los extranjeros solo la despertaron. La decisión, el hallazgo, trajo esperanza, pero también desconfianza. Pablo quería llevarse el disco de inmediato, convencido de que era la clave para controlar el artefacto. Rodrigo, en cambio, insistía en permanecer y estudiar los símbolos antes de arriesgar un nuevo salto. La tensión creció entre ambos líderes. Leonardo, impulsivo, casi desenfundó la espada cuando Pablo lo desafió con palabras duras. Fue Esteban quien los separó, recordándoles que el verdadero enemigo no era el hombre que estaba a su lado, sino el tiempo que se agotaba y las bestias que acechaban afuera. Sergio, en silencio,
observaba el altar, y en lo más profundo de su corazón, sabía que cada salto los acercaba no al regreso, sino a un destino más oscuro, escrito mucho antes de que ellos nacieran. La sala del altar vibraba con un silencio. El disco de piedra parecía emitir un leve resplandor, como si reconociera la presencia de la máquina cercana. Diego, fascinado, intentaba encajar piezas en su mente, mientras Rodrigo mantenía su espada firme, desconfiando de lo desconocido. De repente, el suelo tembló. Arena comenzó a caer de las paredes, y un rugido profundo se escuchó desde las profundidades del templo. Ulises miró a su alrededor, alerta. No estamos solos aquí abajo. El retorno de los guardianes de las grietas del templo. Emergieron más criaturas del desierto. No eran simples animales. Se movían con coordinación, como si protegieran aquel altar. Sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Rodrigo levantó su espada. Formad el muro. Los vikingos se agruparon de inmediato, con Pablo y Diego protegidos. En el centro, Bruno embistió con furia, derribando a uno de los reptiles. Esteban y Héctor luchaban hombro con hombro, sus escudos chocando contra los colmillos. Iván gritaba órdenes, manteniendo la disciplina del círculo, pero las criaturas parecían infinitas, saliendo una tras otra de los pasadizos oscuros. El descenso prohibido. Oscar, buscando una salida, descubrió un pasaje oculto detrás del altar. Señaló con urgencia, y Rodrigo ordenó la retirada hacia aquel túnel. Cubiertos por Hernán y Bruno, el grupo corrió por las escaleras de piedra, descendiendo a las entrañas del templo. El pasaje era estrecho, iluminado apenas por las antorchas. Los rugidos quedaban atrás, pero en el fondo se escuchaba un zumbido distinto, metálico, como un latido de hierro. Cuando llegaron al final, quedaron paralizados. Ante ellos se abría una cámara gigantesca, mucho más antigua que el templo de la superficie. Guay en el centro, enterrada en la roca, había una máquina colosal, similar a la que habían traído, pero aún más grande, con símbolos brillantes que no pertenecían a ningún idioma humano. La revelación. Diego se arrodilló frente a la estructura, tocando sus inscripciones. Sus ojos se abrieron con asombro. Con gestos desesperados, explicó que la máquina que habían encontrado en su tiempo no era un invento de su era, sino una copia, una imitación incompleta de algo que existía desde mucho antes. Rodrigo comprendió de inmediato. Entonces, lo que usamos no fue creado por vuestros hombres, solo lo encontraron y jugaron con un poder que nunca entendieron. Hernán, con voz grave, añadió: esta no es obra de dioses, sino de algo más antiguo que los dioses mismos. El silencio cayó sobre el grupo. El zumbido de la máquina ancestral llenaba la sala como un eco eterno. Sergio, con los ojos oscuros, se adelantó y murmuró: cada salto no nos acerca a casa, nos acerca a ellos. La decisión del clan. Rodrigo miró a Pablo y a Diego. La desconfianza aún estaba allí, pero el descubrimiento cambiaba todo. Ahora entendían que la máquina era más que un medio de escape. Era un puente hacia un poder desconocido, tal vez infinito. Pablo con firmeza dijo: si queremos sobrevivir, debemos aprender a controlarla. Rodrigo asintió, aunque en su interior sabía que cada uso los arrastraría más profundo en un destino tejido mucho antes de su llegada. El eco del zumbido metálico parecía llamarles, y el grupo, agotado y dividido, se enfrentaba a la decisión de avanzar o retroceder. Pero en aquel mundo de arenas y sombras, no había marcha atrás. El eco del zumbido metálico llenaba la cámara subterránea como un tambor invisible. Las luces de la máquina ancestral comenzaron a encenderse una a una, proyectando símbolos en las paredes. Era como si despertara de un sueño eterno. Diego, con el rostro iluminado por el resplandor azul,
Intentaba comunicar con gestos que no debían tocar nada. Pero Leonardo, impulsivo como siempre, no pudo resistir. Sus dedos rozaron una de las inscripciones brillantes. El suelo vibró. El aire se volvió pesado. El resplandor aumentó hasta cegar sus ojos. Leonardo, no, gritó Rodrigo. Demasiado tarde. La máquina rugió como una tormenta. Una corriente de energía los envolvió a todos, arrastrándolos en un torbellino de luz y sonido. El nuevo mundo, cuando despertaron, el aire era frío y húmedo. La tierra bajo sus pies estaba cubierta de niebla. El cielo era gris, y enormes árboles retorcidos se elevaban hacia las nubes. El ambiente era opresivo, como si cada sombra escondiera. Unsecreted. Esteban fue el primero en hablar. Con voz baja, no es desierto. No, es Midgard. Este lugar huele a muerte. Ulises se agachó para observar el suelo. Encontró huellas, pero no de dinosaurios ni de bestias del desierto. Eran huellas humanas, frescas, que desaparecían entre la bruma. Aquí hay otros, dijo con gravedad, y no están lejos. Fracturas en el clan. La tensión entre los hombres creció de inmediato. Pablo insistía en que debían activar la máquina cuanto antes y escapar de ese lugar. Rodrigo, en cambio, se negó. Cada salto nos lleva a un destino más extraño. Si seguimos corriendo, pronto no quedará donde huir. Diego apoyaba a Rodrigo, convencido de que necesitaban aprender antes de usar el artefacto otra vez. Pablo lo miró con reproche, sintiéndose traicionado por su propio compañero. Sergio, siempre sombrío, habló en voz baja. No lo entienden. No somos dueños de la máquina. Ella nos lleva a donde quiere. Sus palabras cayeron como un cuchillo en el silencio. Los susurros de la niebla mientras avanzaban entre los árboles comenzaron a escuchar voces. No eran claras, solo murmullos que se deslizaban con la niebla. Oscar tensó su arco, pero no había nada. Plegarias antiguas, pidiendo protección. De pronto, figuras emergieron entre la bruma. No eran bestias. Eran guerreros vestidos con pieles primitivas, armados con lanzas y arcos de piedra. Sus rostros pintados les daban un aspecto espectral, como si fueran los fantasmas de otra era. Rodrigo levantó su espada en señal de alerta. Pablo apuntó con su lanza improvisada. Los desconocidos rodearon al grupo en silencio, sus ojos brillando en la penumbra. Y en ese instante todos comprendieron que el salto no los había llevado solo a otra tierra, sino quizás a otro capítulo del destino humano. Uno en el que no eran bienvenidos. Los guerreros primitivos rodearon al clan sin pronunciar palabra. La niebla cubría sus rostros pintados, y sus lanzas apuntaban directamente a los intrusos. Rodrigo levantó su espada, pero no la blandió. Solo la sostuvo en alto, como señal de que no temía, pero tampoco buscaba una masacre. No somos enemigos, dijo con voz firme, aunque sabía que no lo entenderían. Pablo, en cambio, murmuró entre dientes: si no atacamos primero, nos matarán. Diego lo detuvo con un gesto brusco. Señaló el suelo, luego su pecho y finalmente el cielo, como intentando transmitir paz. Uno de los guerreros de la niebla respondió con un murmullo en su propia lengua, incomprensible, pero cargada de solemnidad. La marcha silenciosa. Los hombres de la niebla ordenaron con sus lanzas que el grupo lo siguiera. No había opción en resistir. Significaba morir allí mismo. Rodrigo, con un gesto, indicó a todos que obedecieran. Caminaron entre árboles retorcidos hasta llegar a un claro oculto. Allí, en medio de la bruma, apareció una aldea hecha de madera y piedra. Choza tras choza formaban un círculo alrededor de un gran tótem, tallado con símbolos que hicieron que Diego se detuviera de golpe. Eran los mismos grabados que había visto en la máquina ancestral del desierto. El tótem del tiempo. Los aldeanos se arrodillaron frente al tótem murmurando cánticos. Rodrigo y sus hombres
lo observaron con asombro. Sergio, oscuro como siempre, fue el primero en hablar. No puede ser coincidencia la máquina. Why? Estos símbolos. Todo está conectado. Diego, con ojos brillantes de descubrimiento, señaló las tallas del tótem y luego la máquina portátil. Intentaba explicar que estos hombres primitivos eran guardianes, descendientes de un conocimiento. Pablo negó con la cabeza. ¿Quieres que creamos que salvajes vestidos con pieles saben más que nosotros? Pero cuando uno de los ancianos de la tribu se acercó, alzó la mano y dibujó en la arena un círculo con 3 líneas en su interior. Diego palideció. Era el mismo símbolo que había visto grabado en la máquina. El primer contacto, el anciano habló en su lengua, lenta y grave. Aunque nadie lo entendía, el tono transmitía un mensaje claro en advertencia. Señaló el tótem, luego la máquina de Diego, y finalmente el cielo cubierto de niebla. Hannah murmuró con voz profunda. Nos dicen que no debemos usarla, que si seguimos, algo peor nos espera. Rodrigo, sin apartar la vista del anciano, respondió con solemnidad. Quizá no tengamos elección. La tensión era insoportable. Los observaban con desconfianza. Los vikingos y los soldados se miraban entre sí, divididos, y la máquina, en silencio, parecía escuchar cada palabra, cada decisión. La profecía esa noche. Los extranjeros fueron llevados a una cabaña en el centro de la aldea. Allí, el anciano les mostró un pergamino hecho de piel animal, cubierto de símbolos. San Diego lo sostuvo con manos temblorosas. El pergamino representaba un ciclo, portales que se abrían, hombres que saltaban de un mundo a otro, y al final, una sombra gigantesca que devoraba todo. Sergio cerró los ojos y murmuró: ¡No! La que hizo una trampa. Cada salto nos acerca a la sombra final. El silencio cayó sobre todos. Afuera, la niebla se espesaba. El viento arrastraba susurros que parecían voces humanas. Y en lo profundo de la bruma, algo se movía. Esperando, dormía bajo un silencio espeso, rota solo por el crepitar de las hogueras. Rodrigo no podía cerrar los ojos. La advertencia del anciano pesaba en su mente como una piedra. Oscar, siempre atento, salió de la choza y se perdió entre la bruma para vigilar. Fue entonces cuando lo escuchó, en un crujido, un rugido bajo, más grave que cualquier bestia conocida. La niebla se agitó como un mar en tormenta. Oscar tensó el arco y gritó con todas sus fuerzas: «Se acerca algo». El campamento estalló en caos. Los guerreros de la niebla salieron de sus chozas levantando lanzas. Los vikingos corrieron a sus posiciones. Pablo agarró una antorcha y se colocó al lado de Rodrigo, mientras Diego arrastraba la máquina hacia un lugar seguro. El ataque de la niebla emergieron criaturas deformes, altos como hombres, pero con extremidades alargadas y piel grisácea. Sus ojos brillaban como carbones encendidos. No eran animales, parecían sombras vivas, engendros que no pertenecían a ningún mundo. «Formad el muro», ordenó Rodrigo. Los vikingos cerraron filas. Bruno y Carlos en primera línea, Esteban y Héctor a sus flancos. Iván gritaba órdenes, manteniendo la formación mientras los hombres de la aldea lanzaban flechas y lanzas de piedra. Las criaturas atacaban con fuerza sobrenatural, abalanzándose contra los escudos. Bruno derribó a una de un golpe, pero otra lo empujó con garras afiladas. Hernán la rechazó con fuego, quemando su piel gris que chisporroteaba como humo. La batalla compartida por primera vez, vikingos, alemanes y primitivos,
Luchaban como un solo ejército. Pablo empujaba con lanza y escudo, cubriendo a Ulises. Diego, aunque temblaba, sostenía una antorcha para mantener alejadas a las bestias que intentaban acercarse a la máquina. Rodrigo, en el centro del combate, rugía como un lobo. Su espada brillaba con cada corte, pero sabía que no podían resistir eternamente. Sergio, con voz helada, gritó en medio del caos: «No son de carne, son sombras. Atacad con fuego, no con acero». Las palabras fueron revelación. Los hombres comenzaron a usar antorchas, lanzando llamas hacia las criaturas. El fuego las debilitaba, haciéndolas retroceder entre gritos agudos que parecían venir de otra dimensión. La decisión de Rodrigo, cuando el amanecer comenzó a iluminar la aldea. Los pocos enemigos que quedaban huyeron hacia la bruma. El silencio regresó, pero estaba manchado por la sangre y el agotamiento. El anciano de la tribu se acercó a Rodrigo. Le mostró el mismo pergamino de la profecía y señaló el símbolo final, la sombra gigantesca. Con un gesto claro, indicó que si seguían usando la máquina, traerían esa oscuridad al mundo entero. Rodrigo guardó silencio. Miró a Diego, que acariciaba la máquina como un hijo frágil. Miró a Pablo, que apretaba los puños con desesperación. Y miró a sus hermanos vikingos, agotados pero firmes. Finalmente, habló con voz grave. «No somos dueños de este poder, pero si huimos ahora, estas sombras acabarán alcanzándonos». Un dilema se cernía sobre ellos: en destruir la máquina y aceptar su destino en ese mundo, o usarla otra vez, arriesgándose a abrir puertas a horrores aún más grandes. La niebla parecía escuchar, esperando su elección. El sol apenas lograba atravesar la espesa niebla cuando la aldea comenzó a moverse de nuevo. Los hombres de la tribu recogían sus muertos en silencio, y los vikingos reparaban escudos y lanzas. Había un aire de cansancio, pero también de determinación. Todos sabían que la sombra volvería. Rodrigo reunió al clan y a los extranjeros en círculo alrededor de la máquina. Su voz resonó entre el humo de las hogueras. «El anciano nos advierte que si seguimos saltando, traeremos la oscuridad al mundo entero, pero si nos quedamos aquí, seremos presas de esas criaturas. ¿Cuál es nuestro destino?». Pablo fue el primero en responder. «La máquina es nuestra única salida. No importa a dónde nos lleve. Es mejor que morir devorados aquí». Sergio, con sus ojos sombríos, replicó: «Cada salto nos acerca más a la sombra final. ¿No lo ves? No escapamos. Solo corremos hacia algo peor». Diego permanecía en silencio, acariciando las piezas del artefacto. Sus manos temblaban. Voces en conflicto. Esteban defendía la idea de resistir en la aldea, ayudando a los primitivos a construir mejores defensas. Hernán, más sabio, decía que no podían luchar eternamente contra criaturas que parecían hechas de humo. Iván proponía usar la máquina, pero con estrategia, en esperar el momento adecuado, no hacerlo en medio del caos. Leonardo, impulsivo, golpeó su lanza contra el suelo. «Me da igual la profecía. Prefiero morir avanzando que pudrirme en este pantano de niebla». Las voces se alzaban, cada vez más tensas. Rodrigo escuchaba a todos, pero su rostro permanecía impasible, como una roca en la tormenta. La preparación. Mientras el debate continuaba, Ulises y Óscar descubrieron rastros frescos en el bosque cercano. Las criaturas habían regresado y se agrupaban en mayor número. El segundo ataque era inminente. Los hombres de la aldea se unieron a los vikingos para preparar la defensa. Cavaron fosos, levantaron estacas, encendieron hogueras alrededor del campamento. Diego, presionado por el tiempo, trabajaba en la máquina sin descanso. Sus ojos ardían de cansancio, pero no podía detenerse. Rodrigo se acercó a él. «Si la enciendes, ¿podrás controlar a dónde nos lleva?». Diego negó con la cabeza, con honestidad brutal. «No, pero si no la usamos,
las sombras nos consumirán. La noche de la elección, el cielo se cubrió de nubes negras, y la niebla se volvió más espesa que nunca. A lo lejos, se escuchaban los rugidos guturales de las criaturas acercándose. La aldea entera aguardaba, con antorchas y armas listas. Rodrigo miró a su gente. Miró a Pablo y Diego, admiró al anciano de la tribu, que sostenía el pergamino de la profecía y negaba con la cabeza. El líder vikingo respiró hondo y gritó: «Hermanos, hoy elegimos entre el miedo y la esperanza. No huiremos como cobardes, pero tampoco esperaremos la muerte como ovejas. Defenderemos este lugar, y cuando llegue el momento, saltaremos juntos». Un rugido colectivo estalló entre los guerreros. Las sombras avanzaban. La máquina vibraba con energía creciente, y el destino se acercaba como una tormenta inevitable. La batalla y la decisión final estaban a punto de cruzarse. En un solo instante, la aldea temblaba bajo la niebla. Las hogueras ardían como pequeños soles en la oscuridad, y alrededor de ellas se alzaban los guerreros en vikingos, primitivos, y los dos hombres extranjeros, todos en silencio, escuchando cómo el bosque respiraba con rugidos y pasos pesados. El primero en aparecer fue un espectro gris, con ojos rojos brillando en la penumbra. Luego otro, y después decenas más, emergiendo como una marea oscura que rodeaba el campamento. Rodrigo levantó su espada hacia el cielo. «Por la vida, por el clan». El muro de escudos se cerró de inmediato. Bruno rugió como un oso y arremetió con su hacha. Esteban y Héctor cubrían los flancos. Iván gritaba órdenes rápidas, y Ulises disparaba flechas de fuego contra las sombras. Pablo luchaba hombro con hombro junto a Rodrigo, mientras Óscar y Diego defendían la máquina a toda costa. El choque de la niebla. Las criaturas golpeaban con furia, atravesando las defensas como cuchilla. Una de ellas lanzó a Leonardo contra el suelo, pero Carlos lo levantó en el último segundo. Hernán, con fuego en sus manos, gritaba plegarias mientras lanzaba antorchas hacia la horda. El aire se llenó de humo, rugidos y chispa. La vibraba, encendiéndose sin que Diego pudiera detenerla. El resplandor azul comenzaba a crecer, iluminando el combate como un relámpago eterno. «¡Aún no está lista!», gritó Diego, desesperado. «No habrá otro momento», respondió Rodrigo golpeando con furia. El sacrificio, una de las sombras, se lanzó directamente contra la máquina. Asker se interpuso, clavando su cuchillo en el pecho de la criatura. El ser se desintegró en humo, pero Óscar cayó gravemente herido. Diego corrió hacia él, sujetándolo entre sus brazos. «Resiste», murmuró Diego, con lágrimas en los ojos. Óscar, con una débil sonrisa, susurró: «Haz que valga la pena», y con esas palabras cerró los ojos para siempre. Diego gritó de dolor, pero al mismo tiempo, su mano se aferró al panel de la máquina. Con un último movimiento, activó el mecanismo. El salto en el caos. El resplandor se expandió como un sol en miniatura, tragando a guerreros, aldeanos y criaturas. La aldea entera se deshizo en luz. Rodrigo alcanzó a ver a sus hermanos luchando, a Pablo empuñando su lanza, a Diego llorando sobre el cuerpo de Óscar, y luego nada en solo vacío. Cuando el torbellino terminó, se encontraron de nuevo en otra tierra. El suelo bajo sus pies era de piedra lisa, fría, y el aire olía a humo metálico. Frente a ellos se levantaban estructuras imposibles en torres de hierro, luces que brillaban solas, caminos de piedra negra que se extendían hasta el horizonte. Estaban en una nueva era, y no se parecía a nada que hubieran conocido. Se desvaneció, y el silencio fue absoluto. Los hombres abrieron los ojos lentamente, aún mareados por el salto. Vayó sus pais. Ya no había arena ni barro, sino una superficie dura, gris, lisa como el hielo. Rodrigo fue el primero en ponerse en pie. Sus botas resonaron contra aquel suelo extraño. No es bosque, no es desierto, no es mundo de sombras.
susurró, incrédulo. A su alrededor se alzaban torres de hierro y cristal, altísimas, tocando el cielo. Luces que no eran fuego brillaban en todas direcciones, iluminando la ciudad desierta. Los vikingos miraban con asombro como si hubiera entrado en el reino de los dioses. El asombro del futuro Bruno golpeó una pared metálica con su puño y rió, nervioso. Esto no lo forjó ningún herrero. Esteban tocó una de las luces que colgaban de un poste, pero retrocedió sorprendido al ver que ardía sin fuego. Hernán, con su voz grave, murmuró: «Estamos en un futuro que no nos pertenece». Pablo observaba todo con los ojos muy abiertos, reconociendo algo en aquellas estructuras. «No estamos tan lejos de mi tiempo», dijo en voz baja. «Esto es lo que podría venir después». Diego, en cambio, permanecía en silencio, con el rostro pálido. Sabía que estaban en un lugar que no debería existir para ellos. La ciudad desierta. Avanzaron con cautela por las calles vacías. Había vehículos de metal, abandonados, con puertas abiertas en ventanas rotas, y un silencio inquietante que lo cubría. «Aquí vivieron hombres», dijo Ulises, señalando las huellas en el polvo, «no hace tanto tiempo». Pero no había voces, ni risas, ni pasos. Solo un vacío inmenso. Sergio, con su tono sombrío, pronunció lo que todos temían pensar. Quizá los hombres de esta era ya fueron devorados por la sombra. La primera señal mientras exploraban. Un sonido metálico resonó entre las calles en un golpe rítmico, como pasos de hierro contra piedra. El grupo se detuvo de inmediato. Rodrigo levantó la mano para hacer silencio. De la esquina de una de las torres emergió una figura. No era hombre ni bestia, sino una máquina con forma humana, hecha de metal brillante. Sus ojos eran dos luces rojas que iluminaban la niebla artificial del lugar. El artefacto se detuvo frente a ellos y giró la cabeza lentamente, como si los estuviera analizando. Diego, con la voz temblorosa, murmuró: «No estamos solos aquí». La máquina levantó un brazo y de repente, un coro de sonidos metálicos respondió desde la lejanía. No era la única, el futuro no estaba vacío. Los estaba esperando. El silencio de la ciudad se quebró con un estruendo metálico. Desde las sombras entre las torres comenzaron a emerger más figuras de hierro. Caminaban con pasos pesados, sus ojos rojos brillando en la penumbra. Eran altos como hombres, pero sus cuerpos eran máquinas, sin carne ni alma. Rodrigo levantó la espada. «¡Formad el muro!». Los vikingos cerraron filas de inmediato. Pablo, con lanza improvisada, se colocó a su lado. Diego, con el rostro descompuesto, susurró en voz baja: «Son guardianes, máquinas creadas para vigilar. No sé si nos ven como aliados». Las máquinas avanzaron lentamente, rodeando al grupo. Cada paso hacía vibrar el suelo, como un tambor de guerra. El primer choque, una de las criaturas levantó su brazo y lanzó un rayo de luz que golpeó una de las murallas metálicas, dejando una marca incandescente. Los rugieron como lobos y respondieron con lanzas y escudos. Bruno, con fuerza bruta, arremetió contra una de ellas, golpeando con el hacha hasta hacerla tambalear. Pero la máquina no sangró ni gritó. Ann cayó con un estruendo seco, chispas saliendo de su interior. Y en ese mismo instante, otras dos se acercaron para cubrirla. Esteban gritó: «No luchamos contra bestias, luchamos contra hierro vivo». Los golpes de acero contra metal llenaron la calle. Un sonido frío y despiadado. Estrategia y supervivencia. Iván analizó la situación rápidamente. Apuntada a sus ojos. Son su punto débil. Las flechas de Oscar, guiadas con precisión, impactaron en los ojos rojos de una de las máquinas, que cayó al suelo entre destellos. Hernán lanzó antorchas improvisadas, y para sorpresa de todos, el fuego hacía chisporrotear sus cuerpos metálicos,
debilitándolos. Rodrigo, con voz firme, ordenó: no intentéis quebrarlos, cegadlos y usad fuego. La batalla se convirtió en un juego de astucia, luces contra fuego, acero contra hierro. La revelación en medio del caos. Diego corrió hacia una de las máquinas caídas, abrió su pecho metálico y encontró un símbolo grabado en su interior. El mismo círculo con 3 líneas que habían visto en el tótem de la aldea y en la máquina ancestral del desierto. Su rostro palideció. No son simples guardianes, son parte del mismo misterio. Son protectores de los portales. Rodrigo lo escuchó entre rugidos de batalla y comprendió al instante. Entonces, no luchamos contra enemigos. Luchamos contra los dueños del tiempo. La retirada cuando nuevas máquinas aparecieron en el horizonte. Iván gritó: «No, resistiremos más si seguimos aquí». Rodrigo miró a Diego, que trabajaba desesperado sobre la máquina portátil. El ingeniero asintió con un gesto tembloroso. Anne estaba lista para un nuevo salto. Rodrigo levantó su espada y gritó con furia: «¡Retirada al portal! ¡Que el destino nos lleve a donde deba!». Los hombres corrieron entre las chispas y los rugidos metálicos, rodeados de fuego y luces rojas. La máquina brilló con un resplandor cegador, y justo cuando las garras de hierro estaban a punto de alcanzarlos, el portal los envolvió una vez más. El mundo de hierro y máquinas desapareció en un torbellino de luz. El torbellino de luz se deshizo en un destello, y de pronto todo quedó en silencio. Rodrigo abrió los ojos con dificultad. El suelo bajo sus pies no era piedra, ni arena, ni metal. Era un mosaico extraño de fragmentos, trozos de roca, placas de giro, raíces de árboles, todo mezclado, como si el mundo hubiera sido desgarrado y luego cosido de nuevo al azar. El cielo tampoco era cielo, era un mar de nubes partidas, donde relámpagos estallaban sin sonido. A veces, entre las grietas del firmamento se veían imágenes fugaces en un bosque, un mar tormentoso, un campo de batalla, como si cada pedazo perteneciera a otra era del tiempo. Bruno dio un paso adelante y gruñó con incredulidad: «Esto no pertenece a ningún mundo». Hernán, con voz grave, respondió: «Estamos en el lugar donde los tiempos se rompen». Ecos del pasado mientras avanzaban, los hombres escucharon voces familiares. Leonardo se detuvo, helado, al escuchar la risa de un ser querido que había muerto años atrás. Esteban escuchó su propio nombre, llamado por un eco lejano. Sergio, más pálido que nunca, susurró: «Son recuerdos, el tiempo mismo nos habla». De entre la niebla surgieron figuras borrosas en guerreros nórdicos de épocas pasadas, aldeanos del desierto, incluso sombras de los propios alemanes caídos. No eran reales, pero sus ojos vacíos los seguían con atención como fantasmas, atrapados entre eras. La máquina se estremece. Diego revisaba el artefacto, y su rostro estaba desencajado. «No debería habernos traído aquí», dijo con un hilo de voz. «Este lugar no es un tiempo, es un cruce, un abismo entre todos los tiempos». Pablo lo tomó del brazo. «¿Puedes sacarnos de aquí, Diego?» El resplandor azul de la máquina temblaba, como si también tuviera miedo. «Sí, pero cuanto más saltemos, más se quebrará la realidad», y al final cayó, incapaz de terminar la frase. La presencia de pronto, un rugido atravesó el aire, más profundo que el del tiranosaurio, más oscuro que los espectros de la niebla. El suelo vibró, las grietas del cielo se iluminaron con relámpagos. Rodrigo levantó su espada, mirando hacia el horizonte. Entre los fragmentos del mundo se alzaba una sombra gigantesca, más alta que cualquier torre, con una forma cambiante, como si estuviera hecha de todos los monstruos que habían enfrentado. Garras de rapta, colmillos de sombra, ojos rojos de máquina. Sergio murmuró con terror en los labios. La profecía, la sombra final, el juramento, los vikingos.
cerraron filas. Pablo empuñó su lanza. Diego abrazó la máquina contra su pecho. Rodrigo, con voz firme y desafiante, gritó: «No importa en qué era estemos, ni qué monstruo se alce contra nosotros. Somos hombres, no sombras, y mientras respiremos, lucharemos juntos». El eco de sus palabras resonó en aquel mundo roto, mientras la sombra colosal comenzaba a avanzar hacia ellos, cada paso estremeciendo los fragmentos de la realidad. El destino estaba cerca. El suelo temblaba con cada paso de la criatura. Colosal, a la sombra final, se alzaba en el horizonte como una amalgama imposible. Tenía garras de dinosaurio, alas de espectro, ojos rojos como las máquinas, y un rugido que parecía mezclar todas las eras en un solo grito. Rodrigo apretó su espada con fuerza. «Hermanos, hoy no luchamos solo por nosotros, sino por todos los tiempos». Los vikingos formaron un círculo de hierro. Pablo se colocó a su lado, lanza en mano. Diego, con la máquina vibrando en sus brazos, sabía que el artefacto estaba alcanzando un límite y o lo usaban allí, o la sombra devoraría todo. El combate imposible. La bestia se lanzó sobre ellos con una furia descomunal. Bruno, rugiendo como un toro, golpeó con su hacha una de sus patas, mientras Esteban y Héctor lanzaban lanzas hacia sus ojos brillantes. Hernán agitaba antorchas, creando muros de fuego que parecían contener, aunque brevemente, aquella monstruosidad. Las flechas de Óscar, lanzadas con precisión fantasmal, se clavaban en las sombras de sus alas. Ulises buscaba puntos débiles. Iván coordinaba los movimientos para no romper la formación. Pero por cada golpe que daban, la criatura se regeneraba, cambiando de forma, mezclando más y más las eras que devoraba. Sergio, con el rostro desencajado, gritó: «No podemos matarla, no es un cuerpo, es el tiempo mismo contra nosotros». La decisión de Diego, en medio del caos. Diego cayó de rodillas frente a la máquina. Sus manos temblaban mientras intentaba estabilizarla. «Podría abrir un portal», murmuró, «pero no sé si nos salvará o nos destruirá». Pablo lo sujetó del hombro. «Hazlo, no tenemos otra salida». Rodrigo, jadeante, tras golpear a la bestia, se giró hacia Diego. «Escúchame bien. Si lo haces, no lo hagas solo por sobrevivir. Hazlo para proteger el tiempo, para proteger a todos los que aún no han nacido». Diego lo miró con lágrimas en los ojos. «No sé si puedo». Rodrigo le tendió la mano. «No estás solo». El último esfuerzo. Diego activó la máquina. El artefacto brilló con un resplandor cegador, más fuerte que nunca. La sombra rugió al sentir el poder del portal. Se abalanzó contra ellos. Pero los vikingos la enfrentaron con todo lo que les quedaba. Bruno levantando su hacha con furia, Esteban cubriendo el flanco de Rodrigo, Iván guiando con precisión cada movimiento, Hernán protegiendo el círculo con fuego. La criatura golpeó con sus alas y el suelo se quebró en 1000 fragmentos. Los hombres apenas resistían, pero no se rindieron. Finalmente, la máquina abrió el portal. Un torbellino de luz azul los envolvió, y la sombra fue arrastrada junto a ellos en un rugido interminable. El vacío de pronto, silencio en todo, era blanco. No había cielo, ni tierra, ni tiempo. Solo un vacío infinito. Los guerreros flotaban como si hubieran sido arrancados del mundo. La sombra aún estaba allí, luchando por liberarse. Pero la máquina brillaba con más fuerza, conteniéndola. Diego gritó con todas sus fuerzas: «No puedo cerrarla y salvarnos a todos al mismo tiempo. Alguien debe quedarse». El eco de su voz llenó el vacío. Rodrigo lo miró, con el peso de un líder que entendía lo inevitable. «Entonces, uno de nosotros cargará con ese destino». Los ojos de todos se encontraron, sabiendo que la elección estaba por llegar. El vacío brillaba con un resplandor azul
insoportable. La sombra final se agitaba dentro del torbellino, intentando liberarse. La máquina temblaba en brazos de Diego, como si estuviera a punto de estallar. «No resistirá mucho más», gritó el ingeniero, con la voz quebrada. Rodrigo miró a sus hombres. Uno por uno: Esteban, leal hasta la médula; Bruno, con la fuerza de un gigante; Iván, cerebro de cada estrategia; Hernán, sabio y firme; Leonardo, impulsivo pero valiente; Ulises, cazador incansable; Héctor, maestro de armas; Tomás, navegante de horizontes imposible. Todos esperaban su decisión. Y también estaban Pablo y Diego, los extranjeros que habían cruzado la eternidad con ellos. Rodrigo respiró hondo. Si alguien no cierra el portal desde dentro, la sombra nos seguirá para siempre. El voluntario Bruno dio un paso adelante, con la mirada encendida. «Soy el más fuerte. Que mi fuerza sirva para sostener este abismo». Esteban lo detuvo, apoyando una mano en su pecho. «Tu fuerza aún nos hace falta». Sergio, hasta entonces callado, avanzó. Sus ojos oscuros brillaban con un extraño alivio. «He visto este destino desde el principio. Siempre supe que uno de nosotros no volvería. Déjenme a mí». Rodrigo lo miró con gravedad. «Sergio, no temas. Hermano Han, el vacío me llama. Y si mi sacrificio mantiene a raya a esta sombra, entonces mi oscuridad habrá servido para darles luz a ustedes». La última batalla, la sombra rugió, estirando sus garras de múltiples eras, devorando el vacío. Sergio se colocó frente a ella, con el fuego de una antorcha en una mano y su espada en la otra. «Luché contra hombres, bestias y dioses. Ahora lucharé contra el tiempo mismo». Rodrigo lo miró con lágrimas contenidas. «Tu nombre vivirá en cada canto». Diego activó la última secuencia de la máquina. El portal comenzó a cerrarse, absorbiendo a la sombra. Sergio se lanzó contra ella, su figura perdiéndose en la luz azulada mientras el vacío se quebraba en mil destellos. El regreso, estallido final los envolvió. Rodrigo, Pablo, Diego y los demás fueron arrojados hacia un nuevo horizonte. La tierra volvió bajo sus pies. El aire golpeó sus pulmones. Habían escapado, pero al mirar alrededor, comprendieron que no estaban en casa. No era el desierto, ni el bosque, ni la ciudad de hierro. Era otro lugar, otra era. Un cielo púrpura se extendía sobre montañas imposibles, y en la distancia, un mar se agitaba con tormentas eternas. Rodrigo cayó de rodillas, exhausto. «Sergio», susurró. Diego sostenía la máquina. Ya no vibraba, ya no rugía, solo quedaba silencio, como si también hubiera sufrido la pérdida. El juramento. Rodrigo se levantó, firme, y miró a sus hombres. «Uno de nosotros se quedó atrás para darnos un futuro. No podemos rendirnos. Seguiremos adelante, en cada era, hasta encontrar el camino de regreso, y que su sacrificio no haya sido en vano». Los vikingos levantaron sus armas hacia el cielo. Púrpura, Pablo y Diego hicieron lo mismo. Eran un clan, unidos por la sangre, el acero y el tiempo. Y mientras el viento soplaba entre las montañas, todos comprendieron que la historia aún no había terminado. El viento soplaba fuerte sobre aquel paisaje imposible. El cielo púrpura parecía arder con luces extrañas, como si las estrellas estuvieran más cerca de lo normal. A lo lejos, montañas gigantes se alzaban en picos afilados, y un mar tempestuoso rugía con olas que parecían devorar el horizonte. Rodrigo observaba en silencio, con el peso de la ausencia de Sergio aún clavado en el corazón. «Hemos perdido a un hermano», dijo con voz grave, «pero no perderemos el camino». Bruno golpeó su pecho con el puño. «Que su nombre nos guíe». Todos los vikingos alzaron sus armas hacia el cielo. Pablo los imitó, solemne, y Diego abrazó la máquina,
como si cargara con el espíritu de Sergio dentro de ella. Señales de civilización. Ulises, siempre rastreador, encontró marcas en el suelo en piedras talladas y símbolos grabados que parecían señalar un camino. No eran huellas de bestias, sino señales de inteligencia. Aquí hubo hombres, dijo, con firmeza, o aún los hay. El grupo avanzó siguiendo el sendero hasta llegar a un valle oculto entre montañas. Allí, ante sus ojos, apareció una ciudad misteriosa, construida con piedra negra y torres que brillaban con el mismo resplandor azul de la máquina. Esteban frunció el ceño. Otra vez, los mismos símbolos, los mismos que nos persiguen desde que todo comenzó. El recibimiento cuando se acercaron, escucharon tambores. No era un sonido hostil, sino solemne, como una ceremonia. En la entrada de la ciudad, figuras encapuchadas los esperaban. Sus túnicas estaban bordadas con los mismos círculos y líneas que ya habían visto antes. Rodrigo levantó la mano, pidiendo calma a los suyos. Las figuras se inclinaron lentamente, como si los hubieran estado esperando desde hacía mucho tiempo. Uno de ellos habló en una lengua extraña, pero clara, y aunque los vikingos no la entendían, Diego comprendió algunas palabras, como si el eco del viaje le hubiera abierto el oído. Guardianes, elegidos, ciclo, el misterio profundo. Los encapuchados los guiaron hasta una sala de piedra, donde un enorme mural narraba la historia del tiempo mismo. Allí estaban representados portales, eras mezcladas, bestias y sombras, y hombres como ellos, viajando a través de los siglos. Diego, con el rostro pálido, murmuró: no somos los primeros. Ha habido otros antes, y quizás después de nosotros también. Hernán acarició la piedra con respeto. Esto es más que un viaje, es una guerra eterna que atraviesa las eras. Rodrigo miró el mural y apretó la empuñadura de su espada. Entonces, no somos víctimas del destino, somos guerreros en medio de su batalla. El nuevo camino. Los encapuchados entregaron a Diego un objeto brillante, similar a un corazón de cristal. Al acercarlo a la máquina, esta respondió con un pulso de energía más estable que nunca. Por primera vez desde que comenzó el viaje, el artefacto parecía completo. Diego levantó la vista hacia Rodrigo. Con esto, podríamos controlar el próximo salto, quizás elegir a dónde ir. Rodrigo asintió lentamente. Entonces nuestra odisea aún no termina, Ann, pero ahora tenemos en nuestras manos la posibilidad de escribir nuestro propio destino. El cielo púrpura brilló con relámpagos lejanos, como si el universo mismo escuchara sus palabras. La sala de piedra vibraba suavemente. La máquina brillaba con un resplandor más intenso, diferente, como si ahora respirara al unísono con el corazón de cristal entregado por los encapuchados. Diego observaba los símbolos que aparecían en su superficie en constelaciones, círculos entrelazados, caminos que se bifurcaban en todas direcciones. Es como un mapa, susurró. Un mapa del tiempo. Rodrigo dio un paso adelante, firme. Entonces, por primera vez, no saltaremos ciegos. Elegiremos Ambruno con voz grave, respondió. ¿Y qué elegiremos, Rodrigo? ¿Volver a nuestro hogar o seguir esta guerra de los dioses? El silencio cayó sobre todos. Dudas en el clan. Pablo, mirando fijamente los símbolos, habló con dureza. Mi lugar está en mi tiempo. Si esta máquina puede llevarme de regreso, lo tomaré. No pienso quedarme en este ciclo eterno. Leonardo lo interrumpió con un rugido de rabia. No entiendes. Si volvemos sin destruir la sombra, devoraré a todos, a tus hijos, a los míos, a generaciones que aún no han nacido. Iván levantó la mano, imponiendo calma. Rodrigo tiene razón. Debemos elegir con cuidado. Un salto mal hecho podría ser peor que la muerte. Diego cerró los ojos, presionando el artefacto contra su pecho. La máquina obedece, pero también exige. No podremos usarla muchas veces más. Tal vez un último salto, o dos,
Sí, la suerte. No sé. El primer intento, el grupo se reunió alrededor de la máquina. Diego insertó el corazón de cristal en su núcleo y un resplandor azul los envolvió. Los símbolos se desplegaron en el aire como estrellas flotantes. Cada uno parecía representar un destino, eras antiguas, mundos de sombrau, ciudades futuras, océanos de fuego, tierras aún no descubiertas. Tomás, siempre observador, señaló un punto en el mapa estelar. Ese parece estable. Tal vez sea un camino seguro. Sergio ya no estaba, pero su recuerdo parecía flotar entre ellos, como si su voz sombría aún les advirtiera: a ningún camino es seguro. Rodrigo puso su mano sobre el hombro de Diego. Hazlo, Anelich. Ese destino. Diego asintió y giró el núcleo. El resplandor aumentó. El aire se desgarró en un torbellino. La traición en silencio, pero justo antes de que el portal se abriera, Pablo se adelantó. Con fuerza, empujó a Diego a un lado y cambió el símbolo en el mapa. El resplandor se alteró, volviéndose inestable. Rodrigo lo sujetó del brazo, gritando: ¿Qué has hecho? Pablo lo miró con ojos enrojecidos. No arriesgaré mi vida, ni mi regreso, por una profecía que ni siquiera entiendo. Si tengo una oportunidad de volver a mi mundo. El portal rugió, tragándolos a todos antes de que nadie pudiera detenerlo. El nuevo horizonte, el resplandor los arrojó con violencia. El suelo que los recibió era húmedo, fangoso, y el aire estaba cargado de humedad. Una selva tensa se alzaba alrededor, con sonidos de aves y rugidos lejanos. Pero no era una selva común. En lo alto de las montañas, entre la vegetación, había estructuras de piedra gigantescas cubiertas de musgo, templos olvidados, más antiguos que cualquier civilización conocida. Rodrigo se levantó, furioso, y encaró a Pablo. Nos condenaste a todos con tu egoísmo. Pablo, respirando con dificultad, replicó: o quizá les acabo de dar la oportunidad de encontrar la verdad que tanto buscan. Diego, aún en el suelo, levantó la vista hacia Laustemp y en sus ojos brilló algo entre el miedo y la fascinación. Estos símbolos son los mismos que los de la máquina Naki. Tal vez encontremos su origen. El destino había cambiado una vez más. A la humedad de la selva lo cubría todo. El aire estaba cargado de vida y peligro. Rúgidos de criaturas ocultas, zumbidos de insectos gigantes, y el murmullo de un río que se deslizaba como una serpiente de plata entre los árboles. Rodrigo avanzaba al frente, espada en mano, mientras Ulises abría camino con su instinto de cazador. Diego, junto a la máquina, con el rostro iluminado por el brillo de los símbolos que parpadeaban cada vez que se acercaban a las estructuras de piedra. Los templos eran inmensos, cubiertos de musgo, con estatuas erosionadas que parecían observarlos desde la eternidad. En sus muros estaban grabados los mismos círculos y líneas que habían visto en el desierto, en la aldea de la niebla, y dentro de las máquinas del futuro. Esteban murmuró en voz baja: aquí empezó todo. El descubrimiento dentro del primer templo. Encontraron un salón circular. En el centro, sobre un altar de piedra negra, descansaba un artefacto idéntico a la máquina, pero mucho más grande y antiguo, como si hubiera sido el molde original. Diego cayó de rodillas, con los ojos llenos de asombro. Este es el corazón de todo en la primera máquina. Hernán pasó la mano sobre los grabados y asintió con solemnidad. Aquí no solo hay poder, aquí hay conocimiento. Quizá los hombres que la construyeron no eran de este mundo. Las paredes se iluminaron, de repente, proyectando imágenes a hombres y bestias, atravesando portales, mundos mezclándose, la sombra extendiéndose como un veneno. Y al final, un símbolo aún más terrible, un círculo roto, indicando el colapso del tiempo. El conflicto. Rodrigo dio un paso al frente. Si esta máquina es el origen,
Debemos destruirla antes de que condene a todas las eras. Pablo lo interrumpió con furia. ¡Estás loco! Esta es nuestra oportunidad. Aquí podemos aprender a controlarlo todo. ¿No lo entiendes? Con esto podríamos rehacer la historia. El silencio fue pesado. Bruno golpeó con su puño la piedra, apoyando a Rodrigo. Leonardo, impulsivo, gritó que no podían permitir que Pablo decidiera por todos. Iván pedía calma, mientras Diego temblaba, dividido entre la lealtad y la fascinación. Sergio ya no estaba para advertirles, pero su sombra parecía flotar en ese lugar. El presagio, la máquina ancestral, comenzó a rugir. El suelo tembló. Grietas se abrieron en los muros del templo, y un resplandor azul envolvió el altar. Afuera, la selva rugía como si 1000 bestias despertaran al mismo tiempo. Diego gritó: ¡No la hemos tocado! ¡Se está activando sola! Rodrigo levantó la espada. ¡A las posiciones! Sea lo que sea, nos pondremos de pie como guerreros. La luz creció, cegándolos. En ese instante, comprendieron que el templo no era un santuario, sino una puerta. Una voz profunda resonó en la sala. No humana, no de este mundo. El ciclo nunca termina. Final abierto. Parte 1. El resplandor estalló, y todo quedó en blanco. Cuando la luz se desvaneció, los hombres ya no estaban en la selva. Frente a ellos, un nuevo horizonte los esperaba, en un paisaje imposible, donde fragmentos de todas las eras se mezclaban como piezas rotas. Dinosaurios junto a torres de hierro, aldeas primitivas al lado de ciudades del futuro, mares de fuego bajo cielos partidos. Rodrigo apretó los dientes, comprendiendo la magnitud de lo que enfrentaban. No hemos llegado al final, apenas hemos abierto la verdadera guerra. Diego sostuvo la máquina, que palpitaba como un corazón vivo. Pablo miraba el horizonte, con una mezcla de ambición y temor. Y los vikingos, aunque cansados, levantaron sus armas una vez más. La batalla por el tiempo apenas comenzaba. Continuará en la parte